definitivamente el de antes. Las transformaciones y novedades en todos los planos de lo real se suceden a una velocidad vertiginosa sin que esté claro que seamos capaces de dar alcance con nuestras ideas de siempre a tanta mudanza. Pensamiento 21 surge con la voluntad de ofrecer un espacio a otras miradas, a otras voces, cuyo denominador común, más allá de sus diferencias, lo constituye el empeño por arrojar luz y claves de sentido sobre cuanto nos está pasando. Se trata de poner a disposición del lector unos textos que le permitan intervenir en mejores condiciones teóricas sobre una realidad, la del mundo actual, que ha pasado a ser fuente inagotable de perplejidad y confusión. En definitiva, que esta es una colección, por utilizar un término quizá un poco cursi, no solo joven porque acaba de aparecer, sino joven porque tiene una cierta voluntad de ofrecer cobijo, de ofrecer espacio a otras miradas, a otras maneras de pensar y entender lo que está ocurriendo, y pensamos que hoy hace falta, es necesario que exista un espacio como este, en el que sobre esta realidad que, insisto, definimos, y creo que no nos costaría nada ponernos de acuerdo, como cambiante y como fuente de permanente perplejidad, quienes están en otras categorías probablemente, quienes, quieras que no, objetivamente están colocados en otro lugar, nos transmitan esa percepción. Insisto, de momento estos son los dos primeros libros, tenemos voluntad de que esta serie se constituya en una referencia de la filosofía, de la joven filosofía, de la nueva filosofía, sin pretender cargar estas expresiones de connotaciones innecesarias, tópicas, periodísticas, pero sí creo que podríamos estar fácilmente de acuerdo, además de lo de la perplejidad. Recuerden ustedes aquello que decía Ortega, no sabemos lo que nos pasa y esto es lo que nos pasa, pues efectivamente estamos ahí, acentuado. Además de eso, creo que también estamos de acuerdo en que nuestra sociedad, no me gustan las expresiones tipo regeneración, cambio generacional, ese tipo de cosas que a veces no se sabe muy bien lo que quieren decir. Pero lo que sí parece claro es que nuestra sociedad está viviendo un auténtico cambio de piel. Y me parece que es importante ofrecer un espacio para que las nuevas pieles se dejen ver. Este es en definitiva el propósito. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Si tiene sentido que lo diga, muchas gracias a la editorial por su valentía, por su generosidad, por emprender esta iniciativa. Y a continuación, hablarás tú primero, a continuación Antonio, luego Teresa y finalmente el autor que tenemos, que es Antonio Gómez Ramos, nos dirá alguna cosilla sobre su libro. Cuando quieras, Dele. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quisiera dar la enhorabuena de verdad, por promover esta colección de Pensamiento 21 que tan cabalmente coordina y edita el filósofo Manuel Cruz, y por supuesto quisiera compartir con mis compañeros de mesa mi alegría, ¿no?, por ver salir a la luz estos nuevos libros. La presentación de un libro pues siempre es un momento de celebración, más aún cuando se trata de los primeros libros de una colección que surgen, tal y como viene descrito entre sus objetivos, con una vocación de abrir espacio a otras miradas, a otras voces. Es decir, que hay en ella un esfuerzo por dar cabida a autores consagrados y prolíficos como los que hoy nos acompañan, el propio Antonio Gómez Ramos, ¿no?, autores que ya cuentan con una consolidada y reconocida obra filosófica y que han dedicado muchas horas de esfuerzo, de dedicación y de amor simbólicamente recogidas en estos libros que hoy nos presentan. Pero además nace también esta colección como un proyecto editorial dispuesto a dar cabida a escritores noveles, por no decir jóvenes filósofos, pues ya sabemos que esta expresión, el uso de esta expresión puede desvirtuar un poco su sentido, lo cual no deja de ser tampoco un valor añadido. Hay una clara apuesta de la colección por escritores con propuestas que aporten frescura y nuevas soluciones a las recientes e incesantes transformaciones sociales y políticas que estamos viviendo. Pues si nuestro mundo no es ya el de antes, desde luego no lo es, tampoco las respuestas o las ideas tienen por qué ser las de antes, o mejor dicho, las de siempre. De ahí que esta marcada vocación de apertura de la editorial pues, y su exigencia, ¿no?, esa demanda de un enorme pensamiento crítico, pues creo que casi pueden considerarse como los rasgos diferenciales de esta colección,
por cuanto representa, sin lugar a dudas, un enfoque renovador sumamente valioso para los problemas contemporáneos. Quizá por esa declarada apertura de todo tipo, pero también de carácter generacional, pues creo que me invitaron, ¿no?, a que les acompañara hoy en esta mesa de autoridades, un honor desde luego inmerecido, para que les hablara de mi experiencia como presidenta de la Asociación de Estudiantes de Filosofía, Bajo Palabra, una asociación que ha colaborado con el Seminario de Jóvenes Investigadores, el Seminario Internacional de Jóvenes Investigadores del Instituto de Filosofía del CSIC, con otras asociaciones, donde pues, desde hace más de una década se ha venido formando una serie de estudiantes, investigadores, hoy en día son ya muchos de ellos profesores, y donde se planteaba un espacio abierto de reflexión, un espacio plural de cooperación entre investigadores en torno también a una revista que ha conseguido unar ciertas voces y voluntades. No puedo dejar de recordar que hace poco estábamos reunidos aquí con muchos amigos, con la propia María Navarro del CSIC o con otros amigos de la Asociación de Filosofía de Tales, de la Complutense. Nos reuníamos aquí en el Círculo de Bellas Artes para dar forma a lo que nosotros consideramos que era la Red de Jóvenes Investigadores en Filosofía, la Red GIF. Un proyecto que llegó a llevarse a cabo, que contó con más de 300 participantes a nivel internacional en una plataforma autoadministrable y bueno, pues son algunas de las cuestiones que hoy vemos proyectadas en proyectos mucho más ambiciosos, con mucho más empaque y mucho más sentido, como es la Red Española de Filosofía, pero que digamos que trataban de aunar a esas voluntades, a esos investigadores en su ejercicio solitario del conocimiento. Y quizá por esto pues, lo que yo quisiera aportar, dada esta experiencia con otros investigadores, es un poco el recuerdo, ¿no?, de algo cuya relevancia pues, creo que no debería subestimarse y que con frecuencia quizá no se repara lo suficiente en ello, y es que no conviene olvidar lo importante que es la existencia de proyectos editoriales de esta índole, como el de la colección de Pensamiento 21, que lleva en sí esa aspiración a ensanchar el proyecto editorial, ¿no?, acabar con todo tipo de barreras para permitir que los investigadores, para permitir que los ciudadanos en general puedan encontrar un espacio de reflexión y una vía de difusión en proyectos editoriales dinámicos como este, que se muestran sensibles a su realidad social, además de servir de estímulo a muchos investigadores para que puedan seguir reflexionando, para que puedan seguir desarrollando su pensamiento, todo lo cual creo que apunta, en definitiva, a la mejora misma de la calidad democrática de cualquier país que se precie. Esta colección parte pues, de este empeño por presentar textos de escritores que hagan aportaciones, según se dice además en su carta de presentación, que nos acaba de leer Manuel Cruz, ¿no?, dice, sin consideración de sus diferencias políticas, filosóficas o generacionales. Por cierto, cuando leí esto, pues me pareció estar releyendo los estatutos de la Institución Libre de Enseñanza, ¿no?, que también se declaraba como ajena a todo espíritu, a todo interés de comunión religiosa o de escuela filosófica o partido político, ¿no? Lo que estaba proclamándose en ese momento era el principio de la libertad y de la inviolabilidad de la ciencia, un principio, desde luego, con el que Francisco Giner de los Ríos, que como bien saben este año se conmemora su centenario, lo que trataba de entronizar era precisamente la libertad de cátedra, algo que desde luego sigue siendo una demanda completamente legítima en nuestros días. Recordemos además que esto se afirmaba en un momento nada fácil para la cultura y para las libertades en España, y por eso me ha parecido que recuperar el legado de ese dictum de la libertad de conciencia y sobre todo de la autonomía de la filosofía, hoy, además, como un acto fundacional de la colección, pues no era algo baladí o arbitrario, sino que respondía a uno de los temas más sustantivos y más emergentes a los que tenemos que hacer frente. La posibilidad, además de que iniciativas tan interesantes como esta colección lleguen a anclarse realmente, creo que reposa en una visión democrática de la ciudadanía que, frente a otras concepciones que la perciben como un mero estatus legal, pues implica esa necesidad de participación social, de una práctica ciudadana que, más allá del reconocimiento de ese estatus, profundice en el carácter de agente políticamente activo y que corresponde al ciudadano, de sujeto al que, junto a unos derechos y unas obligaciones, se le ofrezcan cauces efectivos de participación sociocultural y de sostenimiento y promoción de su propia cultura. Y por eso estimo esta colección de gran utilidad, por poner esas problemáticas sociales bajo la palabra de la filosofía,
por ser casi como una advocación, desde luego una advocación pagana o laica, ¿no?, del cuidado y del cultivo de la filosofía. Un empeño, creo que además, un empeño que honra a los autores, que no se dejan amilanar por esta suerte de encarrilamiento que se nos hace para ese cálculo de la rentabilidad o no de las obras, como se hace desde otras editoriales, ¿no?, y que reivindica todavía algo cada vez más necesario en el mundo de hoy, a saber, la libertad y la autoconsciencia, que son los dos blasones de la filosofía. Un excelente ejemplo de ello pues, lo encontramos en la urgente y necesaria reflexión sobre la filosofía de la subjetividad que nos presenta y que confecciona Antonio Gómez Ramos en su libro Sí mismo como nadie, o en la gramática política que Germán Cano nos presenta en su libro Fuerzas de flaqueza, los cuales creo que son muy buenas muestras o las mejores muestras de esa decidida apuesta por la apertura de espacios diferentes, de reflexión, de espacios de escritura, vinculadas a un replanteamiento de cuestiones fundamentales en filosofía, ¿no? Termino pues mi intervención felicitando a los autores, al autor que nos acompaña de estos libros, ¿no?, por ayudarnos con su ejemplo a sacar fuerzas de flaqueza y obviamente muy especialmente a los promotores de esta iniciativa editorial. Creo que esto sí que es un ejemplo de promoción filosófica, así que enhorabuena a quienes trabajan en esta labor. Muchas gracias. Bueno, antes de pasar la palabra a Antonio Campillo, que está aquí en su calidad, podría estar en calidad de otras cosas, pero digamos está en su calidad de presidente de la Red Española de Filosofía, digamos que las tres personas que nos acompañan, además del autor, están en esa calidad. Hay una cosa que sí quería decir, que quizás es innecesaria, pero bueno, nunca está de más decir las cosas, incluso las innecesarias, ¿no? Esta colección se denomina Pensamiento 21, lo cual es una indicación del ámbito en el que, en cierto modo, se instala, que es, digamos, no estrictamente la filosofía en el sentido más académico, más gremial de la palabra, sino en un sentido más amplio, el pensamiento. Lo digo porque, en fin, a lo mejor alguien podría interpretar que el hecho de que haya personas que representan asociaciones de filosofía, pues podría tener que ver con una especie de corporativismo de los filósofos del área de filosofía, que dicen los profesores de eso. En fin, la verdad es que en esta mesa podría estar, o incluso debería estar, Concha Roldán, que es presidenta de la Sociedad de Ética y Filosofía Política, si no estoy equivocado el nombre, ¿no? Pero la verdad es que no está por la misma razón por la que no está Germán Cano, y es porque en Blanquerna no tienen mesas más grandes y les dijimos pues que no vinieran, que así cabíamos los 5 y ya está. Bueno, muchas gracias, Concha, por venir, y Antonio, cuando quieras. Bueno, buenas tardes, y mi primera palabra es de felicitación, lógicamente, a la editorial, a los libros de la Catarata, que es una editorial que ya tiene una larga trayectoria, una editorial, digamos, independiente y que ha apostado desde el principio por justamente promover el pensamiento crítico en el sentido más amplio, como decía Manuel. Felicitar también, claro, al propio Manuel por dirigir esta nueva colección. Es uno de los directores de colecciones de pensamiento, digamos, al que debemos pues colecciones como la de Paidós o la de Herder o la que está saliendo ahora en El País, y ahora esta de Catarata, ¿no? Y por supuesto a los dos autores, Antonio Gómez Ramos y a Germán Cano, por abrir brecha, ¿no?, en esta colección con estos dos magníficos libros. Y por supuesto quiero agradecer a Manuel y a la editorial por invitarme a participar en esta presentación. Yo voy a hacer un par de comentarios o de reflexiones, una sobre la cifra del 21 y otra sobre el pensamiento, o si queréis, el tema este de la juventud o de la renovación o del cambio generacional, y otro en lo que afecta a la filosofía o al pensamiento en sentido más amplio. En cuanto a la juventud, yo creo que efectivamente, aparte de la aceleración histórica que estamos viviendo, como se comenta aquí en la portada, es cierto que está habiendo, por lo menos en nuestro país, una fractura generacional muy importante. Yo, en fin, le he dado mucha vuelta a esto. Creo que es uno de los fenómenos que explica parte de lo que nos está pasando.
Decía Ortega precisamente en su teoría de las generaciones, ¿no?, que había 3 generaciones, ¿no? Los jóvenes, que eran los que entraban a la escena, los adultos, los mayores, que eran los que dominaban la escena pública, y los ancianos, los que se retiraban de la escena. Y él asignaba a cada generación unos 15 años aproximadamente, ¿no? Bueno, yo creo que hoy, tened en cuenta que en el siglo XX se ha doblado la esperanza de vida, se ha doblado literalmente, y por tanto tenemos que hablar de las edades de la vida también en un sentido mucho más extenso. Se ha alargado la infancia, la adolescencia, la juventud, todas las edades de la vida se han alargado, y también lo que llamamos la juventud. Por eso yo creo que hay que asignar a cada generación unos 20 años, de manera que la juventud se prolonga hasta los 40, la edad adulta hasta los 60 y la vejez o ancianidad, desde luego, hasta los 80. ¿Por qué digo esto? Porque en España uno de los fenómenos que hemos sufrido con la llamada crisis no solo ha sido crisis económica, crisis política, etcétera, sino una crisis generacional, una fractura. Es decir, la generación que nació después del 78 ha roto, digamos, con la generación precedente, por muchos motivos. En primer lugar, porque todo lo que se les prometió era mentira, es decir, porque más del 50% de los jóvenes españoles están en paro, porque los que tienen mayor currículum, digamos, universitario, investigadores, etcétera, tienen que emigrar. Es decir, una nueva emigración española, ¿no? Claro, todo esto porque hay un descrédito de la clase política, corrupta, etcétera, ¿no? Y todo esto es lo que provocó el 15M, el fenómeno Podemos, etcétera. Es decir, no se entiende mucho de lo que está ocurriendo en España si no entendemos esta gran fractura generacional que se ha producido en nuestro país. Y por tanto se está produciendo una especie de rebeldía no solo en el terreno político, sino también en el terreno intelectual, contra, digamos, una herencia que es la que viene de la transición, ¿no?, la llamada cultura de la transición. En Murcia se hizo hace unos meses un congreso que se llamaba España sin entre paréntesis, Franco, que era un congreso para pensar qué estaba pasando en España, en donde todos los invitados eran nacidos después de 1978. Creo que el nacimiento de esta colección, en cierto modo, responde a esa situación en la que estamos viviendo, es decir, a la necesidad, digamos, de dar cauce editorial, de dar expresión a una generación de pensadores, llamémosle jóvenes en ese sentido amplio, que necesitan, digamos, tener una voz, entrar en la escena pública. Porque, claro, la crisis lo que ha hecho precisamente ha sido bloquear el acceso de los jóvenes a la escena pública en el sentido más amplio, no solo en la política, en la universidad, en el trabajo en general, en cualquier tipo de profesión. Es decir, el acceso, ¿no?, a la escena pública, el relevo generacional, es justamente lo que se ha bloqueado en España. Es ese bloqueo lo que ha provocado esta situación de crisis de sistema o crisis de régimen en el que vivimos. Por eso yo creo que es muy sintomático y muy interesante que surja una colección de este tipo, con esta marca, ¿no?, con una voluntad explícita de dar voz a estas nuevas, como decía Manuel, ¿no?, estas nuevas miradas, estas nuevas voces que precisamente responden a una coyuntura histórica que es la que está viviendo nuestro país en estos últimos años. Y con respecto a la filosofía o al pensamiento en sentido más amplio, creo que también estamos viviendo un cambio de época, un cambio de ciclo. A fin de cuentas, en España pues vivimos una época, digamos, que fue los 30 años, ¿no?, de la democracia, prácticamente desde el 78 hasta 2008, de gran
expansión de las universidades, de los institutos, de los profesores, de los investigadores, de un gran boom, digamos, de la cultura española durante 3 décadas. Eso es innegable, ¿no? No solamente se habla mucho del éxito político, de la transición, del crecimiento económico, etcétera, del incipiente o insuficiente estado de bienestar español y, por supuesto, de la gran eclosión educativa, cultural, científica, que se produce en España en estos últimos 30 años. Pero es igualmente cierto que desde 2008 se ha producido una gran recesión, también en el terreno, digamos, de la investigación, de la ciencia. Acaba de salir una noticia, ¿no? La inversión en investigación científica en España se ha reducido en un 25% desde que empezó la crisis, ¿no? Es decir, estamos viviendo un momento de gran implosión o de recesión de ese ciclo expansivo, y eso se ha visto en las reformas educativas, en los recortes económicos, etcétera, ¿no? Dos medidas legislativas que han influido decisivamente en todo el sistema español de educación y investigación. La tasa de reposición famosa, que ha bloqueado el acceso de las generaciones jóvenes al sistema educativo y de investigación en España, y la LOMCE. Son 2 medidas legislativas añadidas a los recortes económicos que ilustran esta especie de cambio de ciclo en el que estamos viviendo. Por eso yo creo que hay una necesidad, digamos, por parte de los jóvenes pensadores españoles de tener cauces de expresión, cauces de participación. La creación de la red yo creo que ha sido posible en estos años precisamente por la coyuntura en la que estamos viviendo, porque, digamos, era necesario, por así decirlo, o por lo menos la generación que estábamos en medio, ¿no? Hemos visto como con nuestros mayores, digamos, se iban jubilando, iban retirándose de la escena, y que no entraba, digamos, gente joven, ¿no? De una especie de soledad en ese sentido, que ha forzado y ha facilitado al mismo tiempo, yo creo, el que se genere ese espacio común de encuentro de distintas tendencias filosóficas, generacionales, etcétera, ¿no? Yo creo que necesitamos efectivamente un nuevo estilo de pensamiento que esté muy atento a los grandes problemas de nuestro tiempo. En el congreso que tuvimos de la REF en Valencia hace un año fue sorprendente precisamente por eso, la cantidad de simposios, pues, sobre temas de sostenibilidad, sobre los animales, sobre el cuidado, sobre cuestiones de bioética, de género. Era impresionante ver cómo la gente joven realmente está atenta a los grandes problemas de nuestro tiempo, ¿no? En ese sentido, yo creo que esta colección es oportunísima. Creo que es una vía, un cauce, un espacio abierto a esas nuevas voces que tienen mucho que decir, como en este caso Antonio y Germán. Y yo lo único que puedo decir es que felicito nuevamente a la editorial y al director y a los 2 autores, y deseo larga vida a Pensamiento 21. No sé si esto se oye bien. Bueno, yo comparto mucho de lo que se ha dicho. La verdad es que es una de esas veces en las que no hay disenso, sino que hay quórum, ¿verdad? Y desde luego parto por agradecer al Centro Cultural Blanquerna y también a la editorial Catarata y al profesor Manuel Cruz, que aunque él diga todo esto del pensamiento, claro, es pensamiento crítico, y él es catedrático de pensamiento contemporáneo en la Universidad de Barcelona, y desde luego me siento muy en sintonía con los que se han pronunciado por el momento. Fijaos, hasta tal punto, ya sin formalidad, ¿verdad?, que, bueno, el profesor Manuel Cruz sabe que yo a lo largo de los últimos muchos años he estado siendo muy crítica con una transición
que, claro, si teníamos 40 años de franquismo y 40 años de neofranquismo solapado, pues entonces al final la suma, si no se daba carta de ciudadanía verdaderamente a la diferencia, es desoladora. Es decir, todo esto de que lo reprimido regresa, pues lo que uno se pregunta es ¿por qué no ha ocurrido antes?, ¿verdad? Fijaos, la tragedia para la cátedra significa que nuestros alumnos y sobre todo nuestras alumnas no pueden incorporarse. Tengo alumnas de casi 40 años, yo empecé muy pequeña, soy más joven, ¿verdad? No hagáis el cálculo, yo empecé muy pequeña, claro, y resulta que si a los 40 años, siendo premio extraordinario de carrera, siendo premio extraordinario de tesis doctoral, no pueden tener un puesto en la facultad y al mismo tiempo tampoco pueden tener hijos, a no ser que congelen los óvulos, pues claro, la situación es un poco alarmante, ¿verdad? Me satisface particularmente que sea Manuel Cruz el que haya tomado esta iniciativa, porque él es especialista en filosofía de la historia, en problemas de la subjetualidad y además ha denotado en su trayectoria espléndida una particular sensibilidad a todo esto que tiene que ver sin duda también con la geología, con la geopolítica contemporánea, ¿verdad? Ahora bien, todo esto tendremos que hacer alguna vez un debate en profundidad y yo me alegro de ver muchas caras amigas entre el público porque afecta a determinadas características de la modernidad y al litigio y al disenso con la posmodernidad. En el sentido de que, sí, claro, los ideales eran autonomía, no ser más que autosuficiente, no heredar, no tener pietas hacia los pasados posibles que se declaraban clausurados y vencidos en nombre del progreso, el non plus ultra, la empresa de la conquista de la historia. Pues claro, bueno, todo esto hace que uno se vuelva ecofeminista y decrecionista, ¿verdad? Y que entonces, como dice Germán Cano en este libro que tenéis que leer, ya está agotado. Yo me he tenido que venir hoy muy pronto a estudiar aquí porque en la Casa del Libro ya no lo tenían y entonces lo he tenido que adquirir aquí. Del libro de Sí mismo como nadie está el autor Antonio Gómez Ramos entre nosotros y hablará también él. Si da tiempo yo le haré alguna pregunta sobre Gadamer y la genealogía helénica de todo esto y por qué no está presente lo otro de lo humano desde mi punto de vista, la fisis, la naturaleza, lo otro animal, las culturas animadas de la tierra, lo divino, lo sagrado. Bueno, ya la he formulado, así no la repito y ganamos tiempo, ¿verdad? Y en relación a fuerzas de flaqueza, como no está su autor, yo sí voy a deciros, bueno, recomiendo encarecidamente que leáis estos dos libros, son preciosos, son muy manejables, están escritos en un estilo de alta divulgación, en efecto, para que los no especialistas en filosofía sí puedan acercarse a lo que es el pensamiento crítico de nuestra estricta actualidad, ¿verdad? Y en relación al libro de Germán Cano, yo comparto mucho, comparto el 15M con mis alumnos, los que no tienen voz. Hicimos un libro que os recomiendo que está en Amargor, que se llama 15M, la revolución como una de las bellas artes, ¿verdad? Que era un libro bastante bonito. Comparto maestros, José María Ripalda, Jacobo Muñoz, Jorge Alemán, y entre los más jóvenes a Luciana Cadaya, a José Luis Moreno Pestaña, y comparto algunas, y con esto voy a terminar muy brevemente, algunas problemáticas que son particularmente importantes. Por ejemplo, hablar de las diferencias enlazadas. ¿Cuánto importaría al problema de Cataluña, al de Euskal Herria, al de que las gentes pudieran tener un poco de cultura de lo uno y lo múltiple y no tener un imaginario identitario imposible de historia neofranquista, la que quieren poner en la LOMSE, ¿verdad? Historia de España neofranquista y historia y religión integrista contra filosofía, pensamiento crítico y educación cívico-democrática. Bueno, menos mal que cuando termine esta legislatura están todos los grupos parlamentarios esperando o el pacto educativo o que les delimitemos de una vez por todas ante semejante salvajidad y desmesura. Bueno, entonces comparto el problema de las diferencias enlazadas por la participación en acciones que dan lugar a subjetividad, sujeto anterior a la acción, fijaos, como si uno invirtiera el cómic, ¿verdad? Sujeto, acciones y después el llanero solitario del western que se va él solo porque no quedó prendido en ningún... No, acciones comunitarias participativas en instituciones justas, como decía Riquet, ¿verdad?, que dan lugar a subjetualidades comunitarias. Eso también tiene mucho que ver con lo que explica
espléndidamente Antonio Gómez Ramos en este libro. Comparto eso también con Germán Cano y también la cuestión meridional, la cuestión del sur. Dice Germán Cano que si no estuviéramos en una falsa historicidad narratológica leída en etapas y además en progresismo, podríamos hacernos cargo en la geopolítica, esta vez de carácter topológico, de la importancia que tienen Grecia o que tienen el sur, es decir, los márgenes, las fuerzas de flaqueza, ¿verdad? Podríamos, en vez de considerar que estos son culturas subdesarrolladas, entender que están siendo mucho más lúcidas que los neoliberalismos desalmados o las socialdemocracias neoliberales o los socialismos demasiado comprometidos con lo que él llama de una manera muy interesante con las izquierdas de solidez social, es decir, que se sitúa no ni en la pospolítica de carácter solo de gestión tecnocrática, ni tampoco en el desprecio a las masas, pensar por ejemplo en la Escuela de Frankfurt, sino en la comprensión de que de la masa y de la alta cultura popular, ¿verdad?, puede y tiene que surgir el pueblo, tiene que surgir una comunidad democrática. Ya estoy terminando. Contra esa historicidad desarrollista, él recaba el Schritt zurück, el paso atrás, en el que ya estaban las tesis de la filosofía de la historia de Walter Benjamin y desde luego el Nietzsche del Ewige Wiederkehr des Gleichen, del eterno retorno de lo igual, un paso hacia los futuros de un pasado posible nunca clausurado. ¿Quién había dicho que el pasado estaba cerrado? Como ha insistido tantas veces Gadamer, los pasados son como las obras de arte, no se agotan en ninguna de sus interpretaciones, ¿verdad? Los pasados no pueden ser pasados vencidos. ¿Escritos por qué en esa clausura? ¿Por la historia de los vencedores? Bien, pues entonces, si no estamos de acuerdo ni con el positivismo cientifista hegemónico, ni con el positivismo desarrollista, es porque estamos de acuerdo con paradigmas retóricos, jurídicos, hermenéuticos, ¿verdad?, y con la posibilidad abierta de los pasados no dejados atrás. Eso es lo que llamará Gadamer la pietas en sentido jurídico, en el sentido de la heredad, ¿verdad? Me callo y solamente decir que al mismo tiempo, claro, ya que no está el autor, voy a darle la palabra antes de terminar. Fijaos qué bien escribe al mismo tiempo Germán Cano, con voluntad de estilo. En la página 213 algunas de estas ideas se resumen así. A la luz de todo esto, ¿no observamos la necesidad de un movimiento de paso atrás, de entender cómo todo aquello que aparecía como retardado, como tercermundista, como derrotado, como materialmente obstinado, toda esa dimensión plebeya debe ser pensada y articulada hegemónicamente? Se ha hablado en los últimos tiempos mucho de la necesidad de tomar el cielo por asalto. La cita es de Pablo Iglesias en Podemos, ¿verdad? No por consenso. La urgencia de la situación así lo requiere, pero no hay asalto a los cielos que no pase antes por un trabajo cultural en las trincheras y en una estrategia orientada a hegemonizar los materiales dispersos de nuestra realidad. Esa labor nos lleva, como decía Gramsci, no a sentirnos como labradores de la historia, sino como abono. Eso es algo muy incómodo para la actividad intelectual porque implica modestia. Y continúa y termino en la página 218, cómo orientarnos dando un paso atrás hacia el sur y conformar desde esta experiencia una nueva conciencia crítica, un nuevo proceso de aprendizaje, una nueva cartografía teórica. Nos es fundamental ahora detener la locomotora de la historia y recomenzar abandonando y ahondando, abandonando en aquellas fuerzas y ahondando en ciertas flaquezas. Esta brújula que hoy buscamos para orientarnos en el laberinto siempre ha sido simbolizada por el sur. Bueno, pues a partir de ahora yo creo que es fácil y que tenéis, pienso, que leer este libro que tiene que ver con la comprensión de la ontología de vuestro presente. Muchas gracias.
Sí. Bueno, quiero empezar como todas dando las gracias por la ocasión de estar aquí con tantos amigos en la mesa y entre vosotros, los que oís, la ocasión de esta colección que presentamos aquí y la ocasión también de esta colección que quería empezar dando las gracias a Manuel Cruz, no solo a las ediciones Las Cataratas, esto vendrá luego por supuesto, pero para Manuel Cruz por promover esta colección, por promover tantas cosas. Supongo que de Manuel a estas alturas pues se puede decir mucho y le conoce mucha gente, pero yo casi le definiría como alguien que escribe y que hace escribir. Y esto quiero recordar que es muy raro, porque la gente que escribe, los que escribimos, nos suele molestar que los otros escriban, ¿verdad? Es una cosa de que yo quiero ser el que escribo. Es inevitable, somos así. Parte de mi libro pues también va de eso, ¿no? Pero a Manolo hay que reconocerle que no solamente escribe mucho y bien, sino es que encima ha hecho escribir a muchísima gente y todos sabemos su capacidad para mover editoriales, ahora en La Catarata, en Paidós, en Gerde, perdona. Cuántas editoriales en España han pasado por su mano y eso ha significado que muchos en España han y hemos escrito y traducido por él, ¿no? Y esto es un paso más, un movimiento más que él hace, ¿no? Y se lo quiero agradecer en nombre de los que estamos y de los que vengan, ¿no? Y bueno, además de mi agradecimiento, pues también quiero expresar siempre en estos casos mi maravilla o mi admiración. La admiración del milagro de que siga habiendo libros, ¿verdad? De que todavía haya libros así en papel como un objeto físico, cuando uno no sabe cuánto tiempo más seguirá este milagro. Se espera que mucho, pero más o menos pues escribimos en la pantalla, leemos en la pantalla y lo físico del papel tiene una realidad especial, ¿no? que es milagroso que esté aquí, ¿no? Yo quiero decirlo, ¿no? Porque tampoco leo todos los días en papel, leo mucho en la pantalla, pero reconozco también que cuando tengo el papel es cuando sé que algo es físicamente real, ¿no? Incluso un texto, incluso unas ideas, y que haya una editorial que siga haciendo libros en papel, aunque luego también haya versiones electrónicas más o menos piratas, pero que siga existiendo el papel, creo que es fundamental para lo que estamos tratando aquí, que es para el pensamiento, y no solo para el pensamiento, ¿no? Y bueno, luego está una colección que es Pensamiento 21, que como en parte han dicho ya los que han hablado antes de mí, y en parte diré yo ahora, pues esto no es un milagro, es una necesidad, ¿no? Lo curioso es que para que haya necesidades tiene que haber milagro primero, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Si no hay milagro, luego no sale la necesidad, ni se cumple la necesidad. Y es la necesidad de, bueno, en esta letra pequeñita que yo tampoco leo, ni con gafas ni sin gafas, me he quitado las gafas para disimular, pero en esta letra pequeñita nos ha explicado ya Manuel Cruz antes por qué tiene un cierto significado una colección nueva que se quiere llamar Pensamiento 21, que tiene que ver con que la sociedad está teniendo un cambio, no sé si de piel o más que de piel, yo creo que estamos cambiando más cosas que la piel, y a veces la piel es lo último que se cambia, ¿no? Además con los esfuerzos, los médicos colaboran más en eso, ¿no? Conseguimos mantener la piel fresquita y por dentro vaya que cambiamos. Y ahora pues puede que esté pasando algo de eso también, ¿no? Hay cambios muy, muy profundos en nuestro mundo que a la filosofía le toca pensar, y que yo creo que esta colección nace con una vocación especial de dar la ocasión para que la filosofía piense esos cambios, ¿no? Y la filosofía, ¿verdad? Nuestro amigo Hegel decía que es el tiempo expresado, captado en los pensamientos, ¿no? Así que este tiempo de cambio de algo más que de piel es lo que aparece en estos libros. Y sí, yo quería hacer un par de reflexiones primero sobre filosofía y sociedad, filosofía y sociedad en España, filosofía y los tiempos. Se ha mencionado varias veces la transición aquí y de eso no quería hablar, pero casi me veo obligado a ello, no a dar una teoría de la transición que ya quisiera, pero yo soy de los que se hizo mayor con la transición. Por lo tanto, también la mentira con lo que uno se hace mayor, en mi caso, tenía que ver con la transición política española, y la reflexión, supongo, de la madurez y de la vejez será una reflexión sobre la mentira de mi juventud, pero no me distinguiré de nadie del que no ha habido en este mundo, ¿no? Sobre el que en mi juventud
bueno, no era solo mentira, pero desde luego era otra cosa distinta de lo que se presentaba o queríamos ver en la transición. Y bueno, supongo que cualquier pensamiento 21 en España tiene que pensar sobre eso, sobre cómo hemos llegado a ser lo que somos y sobre lo que hemos dejado de ser. Tiene que pensar sobre qué pinta la filosofía en todo esto. Y ya he hablado también en nombre de la Red Española de Filosofía, Antonio Campillo. Yo creo que aquí es una reflexión que tenemos que hacer todos, ¿no? ¿Qué pasa con la filosofía en España? Porque, bueno, la LOMCE la quita de en medio, protestamos. Por alguna razón, es verdad que en la transición la filosofía crecieron las cátedras, crecieron los institutos, pero al final resulta que la filosofía en las librerías, en la mayor parte de ellas, incluso de algunas que en tiempos eran librerías de referencia, la filosofía está al lado de los libros de autoayuda o de los de religión. Y en cualquier caso es una cosa que a todo el mundo le suena algo marciano, a todo el mundo afortunadamente, ¿no? Pero a una parte importante de la población adulta. Y habría que pensar por qué es eso, ¿no? Porque desde luego que la tradición cultural española es débil, la tradición filosófica también, pero bueno, también es verdad, pensémoslo, durante 40 años todos los bachilleres españoles han pasado 2 años por las aulas de filosofía, ¿no? En el bachillerato, y han tenido, bueno, una media de 4 horas semanales, y las facultades de filosofía pues hemos tenido una presencia en la universidad, y sin embargo algo no ha funcionado, ¿no? Si a pesar de eso somos unos marcianos para muchos de nuestros compatriotas. Yo no sé qué es, supongo que aquí hay un error de todos, y hay algo que está en la filosofía, y es que la filosofía, pues, aunque es para todos, es vocacionalmente para todos, pero luego acaba siendo de unos pocos. Eso le pasa a la filosofía, le pasa a la poesía y le pasa a casi todas las cosas que merecen la pena en este mundo. Filosofía y democracia decimos siempre, y bueno, la filosofía y la democracia desde Sócrates se han llevado regular, ya lo sabemos, hablamos de eso a menudo, pero también sabemos, y es nuestro convencimiento, y lo decimos siempre, que no hay una sociedad democrática si no hay un espacio fuerte de reflexión filosófica, no la hay. Y tal vez en esta automentira de la transición, pues también la filosofía jugó y dejó de jugar el papel que tenía que jugar, ¿no? De manera que sí, que de todas maneras cualquier regeneración democrática que hagamos en España, y ahora ya no hay que hablar solamente en términos de España ni de regiones, naciones del Estado español, sino probablemente en términos de, por lo menos, el mundo occidental, cualquier regeneración democrática que hagamos tendrá que ser con la filosofía por en medio, hablando y diciendo y pensando. Y me gustaría pensar que esta colección de Pensamiento 21 se trata de eso, se trata de incidir y de actuar sobre una democracia que está en crisis, claramente. Está en crisis como democracia, está en crisis económica, está en crisis sobre lo que puede ofrecer y lo que puede permitir hacer a quienes están en ella, a los que están bien, a los que estamos mejor, a los que están mucho peor y a los que ni siquiera pueden empezar, ¿no? Bueno, cuando un poco sin querer he acabado dándole a la colección Pensamiento 21 unas tareas tan importantes para pensar el mundo y mejorar la democracia, casi que mi libro se me hace más pequeñito, ¿no? Pero algo tendría que decir sobre él, ¿no? Esta era solo una pequeña introducción sobre filosofía y la colección. Y sobre mi libro, pues tampoco quiero decir mucho, sobre todo porque no sé si a estas alturas, después de lo que he dicho, va a arreglar eso. Eso cada uno lo sabrá o lo verá cuando lo lea, ¿no? Bueno, si tuviera que resumir el libro en 2 líneas, los buenos resúmenes no tienen más de 2 líneas, pues diría que es un libro que empieza con una perplejidad metafísica y termina con un sermón laico, pero con un sermón. Y cuando un metafísico empieza hablando de metafísica y termina en sermón, pues probablemente es que es un metafísico mediocre o bueno o malo. Vamos, si uno fuera Hegel o Heidegger, pues no terminaría en sermones, seguiría en metafísica hasta el final. Pero bueno, a uno le sale el sermón, un sermón que ya, y anticipo lo que hablaría con Tere, quizá en otro momento, quizá en esta mesa ahora, un sermón
que tiene que ver con estas cosas de las que hablaba ayer, de lo divino, de la piedad de la tierra, de la pietas, y donde no está Gadamer, no sé por qué, quizá porque Gadamer pues forma parte de la juventud de uno. Gadamer era un filósofo, vamos a decir, viejo, ¿no? Que escribió lo primero a los 60 años, lo primero que quedó para siempre, y que se murió a los 102 después de haber escrito mucho. Quiero decir que Gadamer, que era un filósofo mayor, fue mi filósofo de juventud. Y bueno, nunca voy a decir que no quiero a Gadamer, pero es verdad que ahora aquí no está Gadamer. Quien coja este libro, bueno, verá unos cuantos filósofos. Ya en el título resuena efectivamente Ricoeur y su sí mismo como otro. Esto, claro, se lo ha visto enseguida. Pero por aquí quien transita, aparte de un par de analíticos al principio, son Hegel, Kierkegaard, algo de Heidegger y bueno, algún filósofo contemporáneo al final, Agamben, Espósito, Hannah Arendt, por supuesto, ¿no? Pero bueno, con ellos también termino un sermón que habla de la piedad de la tierra, de la piedad por los animales, de la piedad por todo lo que puede ser un sujeto. La idea es básicamente esta. Partimos de la y esto sí que es un problema gordo, esto es un problema contemporáneo, además sociológico, porque también mi juventud de la transición estuvo llena, como la de muchos de vosotros se acordarán, de aquellos grandes almacenes que llenaban España con un cartel que decía especialistas en ti, y que siempre a los que hacían un poco de filosofía les preocupaba mucho el ti en el que ser especialista. Bueno, el libro empieza por ahí, ¿no? Sin mencionar a los grandes almacenes, porque no me pagan por hacer propaganda y no voy a hacerlo, pero creo que todo el mundo los reconocerá. Y claro, la sorpresa, la perplejidad metafísica está en que alguien diga que es especialista en ti, en que luego en la facultad aprendas, esto formaba parte también de la filosofía de la transición, que el sujeto ha muerto y que el sujeto es un invento, una ilusión óptica, un invento, un dispositivo y no sé cuántas cosas más de los poderes fácticos. Pero luego a la vez estaba el ti, estaba la especialidad de cada uno, estaba el buscar su perfil, estaba que con el capitalismo, cuanto más se intensifica el capitalismo, más identidad personalizadísima tenemos que tener. Bueno, estaba la perplejidad de que, aparte de todo eso, lo que sí que es verdad es que hay un tipo de cosas muy raras en el mundo que se refieren a sí mismas y dicen yo, que son eso que llamamos sujetos, ¿no? Y entonces la perplejidad es este bucle de alguna cosa que es capaz de decir yo, que se refiere a sí mismo como un sujeto. ¿Y cómo puede ser eso? Y bueno, todo el libro, pues ya digo, no lo voy a contar, es muy breve, está escrito además con la intención de que los filósofos lo vean muy simple y los no filósofos digan que a lo mejor hay algo que entender ahí. Luego supongo que no entenderán porque no tienen que entender, pero bueno, que quiero decir que hay una voluntad de sencillez y de divulgación en el estilo. La idea es que esto que tiene un bucle que se refiere a sí mismo, que puede ser yo, es lo que llamamos sujeto, es lo que es uno mismo, pero que para ser uno mismo el proceso es muy largo, es muy complicado, que uno no llega a ser uno mismo si no pasa por la dependencia de los otros, si no pasa porque los otros le reconozcan, por estar trabajando, por estar en política, por estar amando, por estar en un entramado de afectos, de poderes, de economía. Si no está uno solo, con una soledad que nunca encaja con nada, pero que forma parte de uno mismo también. Si no se hace uno cargo de que la primera persona por la que digo yo va después de la segunda persona por la que aparece un tú, y al final eso no vale si no hay una tercera persona que ni siquiera es persona, que son... Bueno, me estoy liando mucho, ya veis que no me lo sé bien. Que son los otros que son sujetos, ¿no? Que podrían serlo y que pueden ser todos los que no están a este lado de la valla, vamos a decirlo, ¿no? Y ahí entra el sermón, ¿no? Pero el sermón no voy a repetirlo ahora. Bueno, en definitiva, es la idea de qué significa ser uno mismo. Ser uno mismo implica todo eso, implica esa soledad, esa relación con los otros, implica la comunidad. Y implica sobre todo esta ambigüedad que va en el título de que cualquiera es uno mismo, pero nadie puede serlo como uno. Entonces no hay nada especial en ser uno mismo, pero uno mismo siempre es muy especial, que es con lo que jugaban los grandes almacenes, ¿verdad? Bueno, pues ese es el argumento del libro, ya lo he contado, ¿no? Ser uno mismo. Y no solo ser otro, no solo el otro desde luego está aquí. Si no hubiera otros, uno no sería uno mismo, pero al final uno mismo es más, no es nadie, ¿no? Hay un rebajamiento aquí del ser uno mismo en favor de
de la mismidad y de la comunidad y de todos, ¿no? Y en definitiva, esta es mi apuesta final, y con esto cierro y espero que en ciclo. La idea es que es ser un sujeto, que es ser uno mismo en una sociedad libre y una sociedad democrática, donde uno es sujeto pero los otros también, ¿no? Y eso implica replantear las cuestiones de qué hace la filosofía, qué hace el pensamiento, qué hace la reflexión, también la de cada ciudadano, la de cada sujeto en una democracia. E implica también, acabo ya con esto, pero no quería dejar de hacer un pequeño enlace con el libro de Germán, que es por estilo muy distinto, por pretensión también. Yo diría que mi libro también es político, es más metapolítico que el suyo, pero donde él dice flaqueza, en mi libro aparecen cosas que tienen que ver con el nadie, con la precariedad, pero que hay una reivindicación de la subjetividad plebeya, dice él, de la flaqueza, de ciertos aspectos dimensiones de lo débil, de lo vacío, de lo nadie, de los sujetos, incluso de los que no pueden o no dejan ser sujetos, no les dejamos ser sujetos. Hay cierta reivindicación de eso, sin lo cual ni hay sujeto, ni hay sí mismo, ni hay probablemente democracia, ni sociedad libre. De eso va, ¿no? Y si va de eso, pues entonces creo que encajó bien en la colección de Pensamiento 21. Pero sobre todo, enhorabuena a la colección y adelante.